Hola, en este video venimos a hablarles sobre los sistemas políticos y económicos de la época contemporánea. Mi nombre es Stalin Germán y acompáñenme en este video. Antes de empezar por el tema, debemos de saber qué es exactamente la época contemporánea. Y vemos que a lo largo del tiempo, la historia está dividida en diferentes épocas o edades que van aportando un cambio al transcurrir los años. La época contemporánea pertenece a una de estas etapas, iniciando en el siglo XVIII con la Declaración o la Revolución Francesa de 1789, la cual fue un periodo de profundos cambios históricos, sociales y tecnológicos que marcaron el rumbo de la humanidad en los últimos siglos. La época contemporánea pertenece desde el siglo XVIII hasta la época actual en el mundo moderno, y los eventos ocurridos en dicha época sacudieron el orden político y social del mundo del momento y anticiparon lo que vendría más adelante. Su culminación es el presente mismo, o sea, hoy en día. En la época contemporánea sucedieron muchísimos eventos importantes que son recordados a día de hoy por el cambio que hicieron en el mundo entero. Uno de estos eventos fue la Revolución Francesa en 1789, que fue un conflicto social y político que marcó el inicio de una nueva era en la política y social, impulsando valores como la igualdad, fraternidad y libertad. La Revolución Industrial en 1760, que logró un cambio que impulsó la producción como la máquina también tenemos la Revolución Industrial que inició en el 1760 y logró un cambio que impulsó la producción con inventos como la máquina de vapor y la mecanización que transformaron la manera en la que vivimos y trabajamos, marcando el inicio de una era moderna. Dicha época culminó en el 1840. A lo largo del siglo XVIII y de esta época surgieron movimientos políticos como el liberalismo y el socialismo. Ambas fueron ideas de libertad, de igualdad que resonaron en todo el mundo, dando forma a la forma en la que se gobierna hoy en día. El liberalismo consistía en un fuerte énfasis a la libertad individual en busca de limitar la intervención del Estado, permitiendo que los individuos tomen decisiones por sus propios intereses. Al contrario del socialismo, que busca la igualdad social y económica y superar las desigualdades de clase, y aboga por la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción. Otro suceso importante y muy recordado de esta época fueron las guerras mundiales, que ambas ocurrieron en el siglo XX y nos dejaron enormes cicatrices inolvidables y cambiando el mundo por completo. Al finalizar ambas guerras mundiales, específicamente la segunda, en 1947 da inicio en un conflicto no bélico, más bien un conflicto político, ideológico, económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El objetivo de dicho conflicto era en demostrar de cuál de los países se convertía en la potencia mundial, por lo cual competían por cuál tenía más avances a nivel tecnológico y económico. Estados Unidos quería contener la expansión del comunismo y promover sistemas políticos y económicos basados en la democracia y el libre mercado. La Unión Soviética también buscaba la influencia del comunismo, pero también quería ganar aliados ideológicos y estratégicos en todo el mundo, porque querían asegurar territorios que sirvieran como zonas de seguridad y garantizar la supervivencia del sistema comunista. Este conflicto terminó en 1991 con la caída del muro de Berlín, dando inicio a una nueva era geopolítica. Además, en este mismo periodo la mayoría de colonias buscaban su independencia. También tenemos que hablarles sobre las transformaciones sociales y culturales, como el derecho de las mujeres, que fue un movimiento sufragista, y otros movimientos sociales lucharon por la igualdad de género, derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles buscó poner fin a la discriminación racial y promover la igualdad. La contracultura, que desafió las normas sociales y promovió cambios en los ámbitos de la música, el arte y la política. También tenemos innovaciones tecnológicas como la revolución digital, que es el avance de la tecnología digital, que transformó la comunicación, la información y la forma en la que interactuamos con el mundo. También innovaciones en el transporte y la comunicación,
El desarrollo del automóvil, avión, teléfono y otros medios revolucionaron la forma en la que nos movemos y conectamos. El Internet y las redes sociales, la aparición del Internet, las redes sociales revolucionan la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información. En los avances científicos tenemos la teoría de la relatividad, hecha por Albert Einstein, que revolucionó nuestra forma de comprender el espacio, el tiempo y la gravedad. Descubrimientos del ADN, como el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson, que abrió nuevas puertas en la genética y la biología molecular. Investigaciones en la salud, con un gran avance en la medicina y la tecnología médica, que han mejorado la calidad de vida y la esperanza de vida en las personas. Como pueden ver, la era contemporánea nos ha dejado un legado de cambios y avances que han transformado la forma en la que vivimos y comprendemos el mundo. Es fundamental reflexionar sobre su impacto en nuestra vida y considerar cómo podemos utilizar estos conocimientos para construir nuestro futuro. Edad contemporánea. Una época de la historia caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. A continuación, estaré enfocándome en el sistema político y económico de la edad contemporánea. Una de las principales características de los sistemas políticos fue la democracia representativa. Esta surgió como una forma predominante de gobierno en muchas partes del mundo. Estos sistemas se basan en la elección de representantes por parte de la población que toman decisiones en nombre de los ciudadanos. Ejemplos notables incluyen Estados Unidos, gran parte de Europa y otras democracias occidentales. Durante el siglo XX se desarrollaron regímenes totalitarios y autoritarios en diferentes partes del mundo. Estos regímenes se caracterizan por el control estricto del gobierno, sobre todo en los aspectos de la vida pública y privada. Ejemplos notables de esos incluyen la Alemania nazi, bajo Adolfo Hitler, la Unión Soviética, bajo Stalin, y regímenes en América Latina y Asia. Otra característica de la política en la Edad Media fue el sistema de partido único. Algunos países adoptaron sistemas políticos donde un solo partido político tiene el control absoluto. China, con el Partido Comunista, es un claro ejemplo destacado de este sistema. Una de las transformaciones políticas clave donde se marcó el comienzo de la era contemporánea fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. Esta llevó a la caída de la monarquía absoluta en Francia, dando lugar a la creación de una república. Otra transformación clave fue la Revolución Industrial. Esta fue el proceso de industrialización que comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y se extendió al resto de Europa y Estados Unidos, logrando como resultado que la economía del país dejara de estar basada en la agricultura y la ganadería y empezó a asentarse en las actividades industriales. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países aliados celebraron su victoria. Estados Unidos y los europeos se felicitaron por haber puesto fin a la tiranía del fascismo y anunciaban la llegada de una nueva época. Desde el siglo XIX, los países occidentales, en particular los europeos, habían construido su riqueza y poder con la colonización, es decir, tenían autoridad y propiedad sobre otros pueblos en todo el mundo, a los que imponían su gobierno y extraían recursos económicos. La mayoría de estas colonias estaban en Asia y África. Cuando estalló la Segunda Guerra, incluso los países colonizados apoyaron totalmente a las potencias y escuchaban los discursos de libertad y autonomía, y cuando terminó el conflicto, empezaron a preguntarse: un momento, si estamos luchando por ustedes y su democracia, ¿no deberíamos nosotros también ser libres, autónomos y democráticos? ¡Sacre bleu! Esto sí que no salió como esperábamos. Fue entonces donde comenzó un fenómeno histórico al que se le conoció como la descolonización del mundo. La descolonización fue el proceso del siglo XX en el que cientos de naciones coloniales se independizaron de sus potencias. Algunas lo hicieron de forma pacífica y otras a través de guerras, rebeliones y luchas civiles. Ahora, ¿saben ustedes qué pasó en 1960? Esta mujer, Siri Mafo Bandaranaike,
Se convirtió en la primera mujer en el mundo en ser elegida como jefa de gobierno, como primera ministra de Sri Lanka. Fue una figura pionera en la política mundial. La Revolución Industrial, que comenzó en el siglo XVIII en Gran Bretaña, marcó el surgimiento del capitalismo moderno. La producción industrializada, la urbanización y el crecimiento económico fueron impulsados por innovaciones tecnológicas y cambios en la organización laboral. El capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad del mercado, donde la oferta y la demanda determinan los precios y las cantidades producidas. Las ideas de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones sentaron las bases teóricas del capitalismo al defender la competencia, la división del trabajo y la no intervención del gobierno en la economía. Así fue la Revolución Rusa en 1917. En el amanecer de 1917, Rusia estaba sumida en la agitación social y económica. El zar Nicolás II enfrentaba crecientes protestas y la insatisfacción generalizada culminaría en un cambio histórico. Las tensiones se acumulaban debido a la participación en la Primera Guerra Mundial, la pobreza generalizada y la opresión del régimen zarista. En febrero, el descontento estalló en protestas masivas en Petrogrado, marcando el comienzo de la Revolución Rusa. La abdicación de Nicolás II llevó a la formación de un gobierno provisional, pero su liderazgo no logró satisfacer la demanda del pueblo. La dualidad de poder entre los soviéticos y el gobierno provisional creó un ambiente tenso. La chispa que encendió la revolución se produjo en octubre, cuando los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin tomaron el control del Palacio de Invierno en Petrogrado. Este momento histórico, conocido como el Octubre Rojo, cambiaría el curso de la historia. Los bolcheviques consolidaron su poder poniendo fin a la participación rusa en la guerra mediante el Tratado de Brest-Litovsk. Sin embargo, esta decisión provocó una guerra civil entre los rojos bolcheviques y los blancos contrarrevolucionarios. La Revolución Rusa no solo transformó Rusia, sino también transformó el mundo. La creación de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Lenin y Trotsky estableció un nuevo orden político y económico. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo también incluyeron la guerra civil, el surgimiento del comunismo y el inicio de tensiones internacionales. La Revolución Rusa reverberó más allá de las fronteras rusas, inspirando movimientos revolucionarios en otras partes del mundo. El comunismo se convirtió en una fuerza dominante en la escena internacional, desencadenando tensiones y reconfigurando las alianzas geopolíticas. Sin embargo, este cambio radical no estuvo exento de desafíos. La guerra civil dejó cicatrices profundas. La sociedad rusa y la consolidación del poder comunista llevó a restricciones políticas y a un control estatal intensificado. Hoy en día la Revolución Rusa sigue siendo un hito en la historia, un recordatorio de la capacidad del pueblo para impulsar cambios significativos. Aunque sus consecuencias han sido objeto de debate, su legado persiste, recordándonos la complejidad de los eventos que dieron forma al siglo XX.